Bien, después de haber pasado la asistencia, les reitero los buenos días a todos. Es un gusto encontrarme nuevamente con ustedes y como les había informado en la conferencia del día de ayer, hoy vamos a estar trabajando el formato de citación APA. Para ello vamos a trabajar con los requerimientos de la sexta edición por ser la más puntual para el trabajo que estamos realizando. Les recuerdo que el día de ayer quedó orientada la elaboración del marco teórico metodológico, por lo que el día martes de la próxima semana, por favor, para que no estén preguntando, no va a haber clase por Zoom. Ustedes van a dedicar el día martes a terminar su marco teórico metodológico porque hasta ese día va a estar abierto. También estoy informando que ahorita voy a dedicarme a abrir las actividades que ya estaban en plataforma para aquellos estudiantes que por X motivo, X situación, no habían podido subir su actividad, la suban, ¿ok? Si ya la pusieron en comentario, no importa, la ponen en el apartado donde debe ir. ¿Entendido? Todo el que debe actividades, todo el que debe tareas, por favor, va a estar abierta hoy todas las tareas hasta el día domingo para que puedan recuperar sus actividades, ¿sí? Repito, los que tienen actividades en comentarios, no voy a revisar actividades en comentarios, las voy a revisar en el apartado de cada tarea. Entonces vamos a comenzar la clase del día de hoy. Como les decía, vamos a estar viendo cuestiones referidas a el formato de citación APA. Para ello, pues vamos a utilizar, como siempre, o por lo general, las diapositivas electrónicas, la presentación de PowerPoint, y vamos a estar viendo qué es la norma de citación APA, por sus siglas en inglés, American Psychology Association, ¿verdad? Son hoy en día uno de los estándares más reconocidos para la transmisión del conocimiento científico y académico, o sea que es una norma de referencia bibliográfica o de asentamiento bibliográfico, como ustedes gusten decir, que se utiliza para transmitir conocimientos científicos y académicos. En este caso, con una investigación de tesis, pues nosotros vamos a estar transmitiendo ambos tipos de conocimientos, tanto científico como académico. Desde el año 1929, cuando sale a la luz el primer esbozo de las normas, hasta el presente, APA se ha convertido en un extenso manual para la divulgación del trabajo científico en todas las áreas del conocimiento. O sea que desde 1929 se está utilizando esta manera o esta forma de citación o referencia bibliográfica. Asimismo, nos comentan acá que el manual APA es visto como una autoridad en cuanto a las normas de creación, presentación, formato, citación y referencias de trabajos. En este caso, pues nosotros vamos a utilizar la norma APA o el manual APA para el formato de citación y referencia bibliográfica. La última edición corresponde a su sexta versión, que es la que vamos a estar analizando, la cual podemos esperar que sea definitiva, pues no está entre los planes de la asociación sacar una nueva edición, aunque por ahí en Facebook, si se meten algunos grupos de metodología, van a ver que ya hablan de una séptima edición, aunque yo estuve revisando algunas publicaciones y pues indica lo mismo de esta sexta edición. Acá es importante que ustedes tengan en cuenta que la norma APA nos orienta siempre a una escritura con claridad y precisión. El manual APA no regula de forma escrita el contenido de un trabajo académico. Esto es importante que ustedes lo comprendan. La norma no regula la forma en que usted va a escribir el contenido de su investigación. Sin embargo, apela a la comunicación eficaz de las ideas y de los conceptos, lo que hemos hablado de que la tesis debe ser coherente, clara y precisa. Esta sexta edición del 2019 nos invita a la eliminación de las redundancias, las ambigüedades, las generalidades que entorpezcan la comprensión. La extensión adecuada de un texto es la rigurosamente necesaria para lo que deba ser dicho. O sea que la norma APA
a grandes rasgos, nos indica a solamente escribir lo necesario, ¿verdad? Y a decir lo necesario de manera que el lector, ¿verdad? Pueda comprender lo que usted quiere expresar en su investigación. Esto es un elemento importante. Fíjense que debemos eliminar, y aquí hay, por supuesto, sugerencias para eliminar las redundancias, o sea, caer en la repetición, las ambigüedades y contradicciones en el texto científico o algunas generalidades que entorpecen la comprensión del texto. A partir de hoy vamos a ver los requerimientos con los que vamos a trabajar nuestro texto porque ustedes tienen el primer examen parcial el día martes 8, si no me equivoco, entre el martes 8 y miércoles 9 de junio. Para ese trabajo de control parcial, recuerden que esta es una asignatura que no hay exámenes, sino avances. Entonces, para ese día 8 y 9, yo les voy a estar pidiendo a ustedes ya el compendio de lo que hemos avanzado, desde la portada hasta el marco teórico metodológico. ¿Con qué formato lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con el formato para la presentación de trabajos de la norma APA sexta edición. Aquí tienen ustedes los requerimientos. Ahí tienen el tipo de letra que van a utilizar en cada uno de sus textos, el tamaño de la letra, cómo va a ser el interlineado. Aquí se pueden apoyar en sus compañeros de sistema, los que tengan situaciones para trabajar en los procesadores de texto, cómo van a ser los márgenes, la sangría y la alineación del texto. Esto yo les pido que ahorita, en este momento, tomen apuntes de cómo va a estar el formato para el texto que van a entregar en la semana del 7 al 11 de junio en su primer examen parcial. Les recuerdo, va a ser un compendio de todo el avance que ya llevamos hasta marco teórico metodológico. Voy a revisar contenido, pero voy a revisar también que ustedes hayan cumplido con la aplicación del formato para la presentación de trabajos de la norma APA sexta edición. Por favor, les doy unos minutos para que copien estos requerimientos. Fíjense, tipo de letra, tamaño de letra, el interlineado, los márgenes, la sangría y la alineación del texto, cómo debe de ser entregado. Unos minutos y me indican listo cuando pueda continuar. Si tienen alguna duda, por favor, acá nos podemos apoyar. Gracias a Dios tenemos alumnos informáticos aquí. Me indican listo, por favor, si podemos continuar.
Listo, profesor. Ok, si no queda nadie por copiar, continuamos. ¿Falta alguien por copiar? Dice yo. No, continuamos. Ahora, la organización de los encabezados. Ustedes saben que van a utilizar muchos títulos y subtítulos en su investigación. Para ello, el manual APA recomienda la jerarquización de la información para facilitar el ordenamiento del contenido. Los encabezados no llevan números ni tampoco mayúsculas sostenidas. O sea, vamos a ver que el primer encabezado o el primer título, que se supone que sea el título de su tesis, va a ir en encabezado centrado, en negrita, con mayúsculas y minúsculas, ¿ok? Ese sería como va el título de su investigación. Encabezado, centrado en negrita, con mayúsculas y minúsculas. Luego, el segundo nivel, que es los títulos, por ejemplo, de índice, introducción, marco teórico metodológico, quizás usted va a ir haciendo apartados, por ejemplo, para diferenciar objeto de estudio, objetivo de investigación, problema científico, métodos. Esos van a ir en encabezado alineado a la izquierda, en negrita, con mayúsculas y minúsculas. En el tercer nivel, que van los subtítulos de cada apartado, usted va a hacer encabezado de párrafo con sangría en negritas, mayúsculas y minúsculas, y va a utilizar el punto final. Fíjense que aquí aparecen el punto final que no estaba en las dos anteriores. En el cuarto nivel, que serían otros subtítulos que usted utilice, va también en encabezado de párrafo con sangría, negrita, cursiva, aquí hace la diferenciación de letra, mayúsculas, minúsculas y puntos finales. Ahí se los dejo por si quieren tomar apuntes. Recuerden que luego se nos pierden la información, aunque saben que yo las comparto en todos lados, pero por favor, para que ahora revisen en lo que van tomando apuntes y si tienen alguna duda, pregunten. Me dicen listo cuando pueda continuar. Voy a apagar mi cámara tantito porque está fallando un poco Zoom desde la mañana. Tomen por favor los requerimientos. Me dicen si tienen alguna duda de algo que no entiendan. Aprovechamos a los compañeros de sistema para que nos ayuden. Y yo igual no soy muy bueno en computación, pero sí en esta parte de los procesadores de texto me defiendo un poquito. ¿Dudas con esto de los subtítulos y títulos denominados encabezados? No, profe. Ok, No, profe. ¿podemos continuar? Sí. Sí, sí, profe. Ahora, la seriación, entiéndase por seriación que para el manual APA
se puede hacer con números o con viñetas, o sea, la secuencia de contenidos o de información que usted va a ir utilizando en su tesina, lo va a ir realizando a partir de números o de viñetas, pero su uso no es indistinto. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted utiliza números para hacer seriaciones de información o de contenido, va a mantener el estilo con los números. Y si utiliza viñetas, va a mantener el estilo con las viñetas. Ahora, con relación a los números, debe tener presente que los números se utilizan para orden secuencial o cronológico, o sea, para describir un proceso o un fenómeno en orden de secuencia o en orden de tiempo. Y se escriben en números arábigos seguidos de un punto, como está en el ejemplo ahí. Fíjense, los números arábigos son los números que conocemos de matemática, ¿verdad? Los números normales, por decirle de una manera. Voy a poner el número, un punto y describo la información. Y las viñetas son para las seriaciones donde el orden no sea importante. O sea, si usted me quiere describir el orden, por ejemplo, de un proceso judicial, no me va a poner viñetas, me va a poner números. ¿Por qué? Porque eso tiene una secuencia, ¿verdad? Un orden secuencial o un orden de tiempos por momentos en los que se da el proceso. Ah, pero si me va a describir etapas donde no importe el orden de la investigación o etapas de un proceso donde el orden no es importante, ahí es donde usted utiliza las viñetas. Repito, si comienzo utilizando números, me mantengo con números. Si comienzo utilizando viñetas, me mantengo con viñetas. ¿Entendido? Sí, profesor. Sí, profesor. Continuamos. Las tablas y figuras. Esto es muy importante porque ya ustedes, yo he estado revisando algunos trabajos y ya algunos de ustedes han ido utilizando tablas con datos estadísticos o figuras que indican algún proceso de su especialidad. Y aquí es importante, según APA, sexta edición, que para la creación de tablas y figuras es posible usar los formatos disponibles de los programas electrónicos. O sea, todos los que tienen a su disposición. No hay una prescripción determinada sobre los modelos que deben utilizarse y las normas APAS indican que las tablas y figuras, y esto es lo importante, o sea, hay libertad de que usted haga su tabla o coloque su figura donde usted desee o la tabla como usted desee de la manera que más fácil le sea. Ahora, ¿cuál es el requerimiento? Que tanto las tablas como las figuras deben enumerarse con números arábigos en el orden como se van mencionando en el texto de la tesis. Por ejemplo, tabla 1 o figura 1, como aparece entre paréntesis ahí el ejemplo. Esto debe aparecer acompañado de un título claro y preciso como el encabezado de cada tabla y figura. O sea, usted va a poner tabla 1, procesos legales en México. Figura 1, estadística de la utilización de las redes sociales en el municipio de Naucalpan. O sea, cada tabla o cada figura debe tener un pie de tabla o un pie de figura o bien un encabezado, ya sea en el encabezado o en el pie de la tabla o de la figura, pero debe aparecer un título. Revisen por favor la información y me dicen si tienen alguna duda o algo no les quedó claro. Continuamos, me dicen sí o no. Sí, profesor. Con relación a las tablas y figuras, no está permitido el uso de su fijación como primera, segunda. O sea, no pueden utilizar primera tabla, segunda tabla, no. Tabla 1, tabla 2, figura 1, figura 2. No se utiliza la sufijación primera, ni segunda, ni tercera,
ni ninguna de las sufijaciones que ustedes saben que existen para numerar. Recomiendo un formato estándar de tabla donde no se utilicen líneas para las filas ni celdas, solo para las columnas. Este es el elemento importante de este requerimiento. Tanto las tablas como las figuras se les colocan una nota si deben explicar datos o abreviaturas. O sea, si usted en su figura o en su gráfica o en su tabla utilizó abreviaciones, al pie de la tabla o al pie de la figura debe indicar qué quiere decir esos acrónimos o esas abreviaturas, o explicar algún dato que usted crea que no va a ser entendible por el lector, que en este caso es un servidor. Si el material es tomado de una fuente protegida, o sea, si usted copió y pegó la tabla de algún lugar en internet porque le sirve para su investigación, porque usted la cree importante, porque así usted lo decidió, en la nota se debe dar crédito al autor original, perdón, y al dueño de los derechos de reproducción. En este sentido, lo que le estoy indicando es que si yo descubro que la tabla es de otra persona y no es de usted, es plagio. Y el plagio se anula la investigación. ¿Ok? Entonces es muy importante que usted abajo diga, esta tabla pertenece a Yudiel Fonseca, profesor del Tecnológico Cuicali, o esta tabla pertenece a la Secretaría de Educación Pública, o esta tabla pertenece a la Secretaría de Medio Ambiente. Siempre darle crédito a quien es el dueño de esa información. Y además es necesario contar con la autorización por escrito del titular de los derechos para poder reproducir el material. Quizá ustedes no puedan contactar con el famosísimo Yudiel Fonseca, pero entonces modifica la tabla, ¿ok? Ya una vez que usted modifique la tabla, ya no es de Yudiel, ya entonces es de Rodrigo, o es de María Fernanda, o es de cualquiera de ustedes. ¿Entendido? Esto es muy importante, chicos, porque después se dan los problemas. Si tienen alguna duda, díganme, profe, esto como que no lo entendí, no me quedó claro. ¿Sí se entiende lo que se quiere decir en este punto? Bueno, yo sí entendí, profe. Ok. ¿Alguien tiene otra duda? Ahora, vamos al pollo del arroz con pollo. La citación, que es una de las cuestiones más importantes de esta parte para el asentamiento bibliográfico. El manual APA y sus normas emplean un sistema de citación de autor, fecha, y siempre se privilegia la señalización del número de página para las citas textuales y para las paráfrasis. Las citas textuales o directas, ¿cuáles son? Estas reproducen de forma exacta el material, o sea, usted copió y pegó exactamente lo que dice el artículo, usted copió y pegó exactamente lo que dice el libro en la página 305, o usted copió textualmente lo que dijo el especialista o el experto en el video de YouTube, sin cambios o añadidos, o sea, exactamente, literal. Se debe indicar entonces el autor de esa cuestión que usted está mencionando, el año y el número de página. Si la fuente citada no tiene paginación, entonces se escribe el número de párrafo, quinto párrafo, primer párrafo, segundo párrafo. Y si la cita tiene menos de 40 palabras, se coloca como parte del cuerpo del texto, entre comillas, y al final, entre paréntesis, se señalan los datos de referencia. Repito, autor, año y número de página. Si no hay páginas, entonces digo, está en el primer párrafo, en el quinto, en el sexto, en el décimo o en el 11º párrafo. ¿Entendido? Si usted necesita, por ejemplo, un artículo que sea de una página y usted dice, bueno, este artículo completito me sirve, este artículo entero está hablando de lo que yo quiero expresar, y utiliza todo el artículo, va a colocarlo en una página completa para él, ¿sí? Y entre paréntesis al final le pone el autor, el año y el número de la página. Si usted no utiliza todo el texto, vamos a suponer de extensión de una página o más, y lo que utiliza es un fragmento que tiene menos de 40 palabras, entonces lo puede adicionar a lo que usted está redactando de la investigación
y va a poner igual entre paréntesis los datos bibliográficos. ¿Alguna duda? No, profe, ninguna. Aquí tienen algunos modelos para que se puedan guiar. Les coloqué ahí varios modelos, por ejemplo, este que está formando parte del texto, fíjense que digo, al analizar los resultados y según la opinión de Machado en el 2010, todos los participantes, ahí continúa el texto, cuando acaba el fragmento que yo estoy utilizando, fíjense que cierro comillas y entre paréntesis pongo la página donde se encuentra. Ya puse el autor, el año y la página. Este es para el caso en el que solamente utilice un fragmento, lo adhiero a mi redacción. Otro ejemplo es al analizar los resultados de los estudios previos, encontramos que todos los participantes, entrecomillados porque es un fragmento, y entre paréntesis puedo poner el autor, el apellido del autor, coma, el año, coma, y la página, cierro paréntesis. Y así tienen varios ejemplos, ¿ok? En los distintos momentos en los que puedo colocar el autor y el año, y luego la página, o en los que puedo colocar el autor y el año, y luego la página juntos dentro del paréntesis, ¿ok? Después ustedes en retroalimentación revisan estos ejemplos para que puedan llevarlo a su investigación. Las citas indirectas o las paráfrasis es cuando me gusta algo de un artículo o de un libro o algo que alguien dijo, pero no lo quiero decir así exactamente porque lo quiero decir con mis palabras o lo quiero decir a mi manera o sencilla y llanamente quiero utilizar la esencia de lo que se dijo, pero centrado en mi investigación. En estos casos se reproduce con palabras propias la idea de otra persona. Siguen las normas de citación textual, a excepción del uso de las comillas. O sea, aquí no pone comillas porque no son palabras de otra persona, sino que son palabras de ustedes. Aquí entonces se apoya en el autor y el año, ¿verdad? Y dice, según Huizinga, en 1952, fíjense que el año va entre paréntesis, son características propias de la nobleza, las buenas costumbres, ta. Ahí estoy con mis propias palabras diciendo algo que ya Huizinga dijo en el año 1952, pero yo lo estoy contextualizando a mi investigación. Puedo hacer referencia, como está en el primer ejemplo, al autor y entre paréntesis el año, o puedo hacer la paráfrasis, o sea, con mis palabras citar a un autor y al final de esa paráfrasis, entre paréntesis, poner también el apellido del autor, el año entre comas y al final la página. Revisen y me dicen si tienen alguna duda. Oiga, profesor, tengo una duda. Claro que sí, muy bien, dígame. Es rápida. ¿Existe una abreviación para paréntesis o no? ¿Cómo que una Digo, para, abreviatura para la palabra disculpe, no, paréntesis? no, disculpe, me equivoqué. Para el párrafo en Para sí. la palabra párrafo, Ajá, así como número de página, que nada más ajá, es. como página que ponemos P o PP. Ajá, exactamente. ¿Existe alguna así, pero para el párrafo? No ¿O estoy simplemente muy seguro porque ponemos? nunca le he utilizado. Ah, ok, bueno, Pero no, es que era mi duda. sí existe la abreviatura, te la voy a copiar en el chat, para la palabra párrafo. Qué bueno, mira, aprendemos juntos todos. Para la palabra párrafo, si es singular, la abreviatura es P, A con acento y 2 R. Y si es plural,
la abreviatura es igual, pero se le agrega una R. Para párrafos, par, y para párrafos, pars. Ahí lo tienen en el chat. Muy bien, eso es lo que hay que hacer, preguntar dudas para culturizarnos juntos. ¿Sí te quedó claro? Sí, ya, profe. Muchas Y gracias. con el acento, ¿vale? Sí, ok. Muchas gracias. Ahora, aquí esto es un elemento importante. En los únicos casos en donde se puede omitir de forma deliberada el número de página, es en las paráfrasis. O sea, donde único yo puedo omitir, no poner, entiéndase, el número de páginas es en las paráfrasis. ¿Por qué lo puedo omitir? Porque ya yo estoy utilizando palabras propias, ¿verdad? Estoy utilizando mi criterio, estoy utilizando mi estilo de redacción. Y esto cuando se estén resumiendo varias ideas expresadas a lo largo de toda una obra, la investigación, y no una idea particular fácilmente localizable en una fuente citada. O sea que acá, en las citas indirectas o en las paráfrasis, como también se conocen, es donde único yo puedo dejar de poner, yo puedo omitir el número de página. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí con la norma APA? No, profe, ninguna. No, profesor, ninguna. Ok, entonces yo les voy a compartir este material para que ustedes lo vuelvan a revisar. Tomen apunte, por favor, se olvidan las cuestiones, sobre todo estos requerimientos de los tipos de letra, los interlineados, la sangría, los márgenes, el tamaño de la letra y de los 3 tipos de citaciones. Fíjense que vimos 3 tipos de citaciones, ¿ok? Para citar un fragmento de un texto, para citar un texto completo y para parafrasear, ¿ok? Entonces, revisamos y esto lo vamos a ajustar en el marco teórico. Esto se los estoy dando hoy porque deben utilizarlo en el marco teórico. Cada vez que ustedes mencionen un concepto, el fragmento de algo para componer su redacción, deben utilizar la referencia por la norma APA, ya sea para fragmento, para texto completo, para tablas y gráficos, y en este sentido, pues los exhorto a revisar este material. ¿Alguna duda? No, ninguna. No, profesor, ninguna. No, Ok. profe. Bien, entonces muchas gracias por la atención prestada. Si alguien llegó un poquito tarde y no logró pasar la asistencia, se queda para que me indique y quitarle la ausencia. Muchas gracias por la atención prestada y en cuanto esté la grabación, se las comparto al igual que la presentación y les indico que no va a haber actividad el día de hoy porque quiero que estén centrados en el marco teórico metodológico, ¿ok? Y recordarles que el próximo martes no vamos a tener clase de manera sincrónica, no vamos a trabajar por Zoom, ¿ok? Vamos a ir ultimando detalles el día martes que cierra el marco teórico para, si tienen alguna duda, me pueden regalar una llamada ese día o me pueden escribir, ¿ok? Entonces, fíjense, hoy no hay actividad, hoy nada más vamos a consultar los materiales que les voy a dejar en biblioteca de plataforma y vamos a centrarnos a darle cumplimiento a esta norma APA en su marco teórico metodológico que van a estar entregando. ¿Alguna duda? No, profe, ninguna. No, Ok. profesor, ninguna. Muchas gracias entonces por la atención prestada y que sigan teniendo un excelente día. Hasta luego. Gracias, profe, igualmente. Luego, profe, Gracias, gracias. profe. Profe, hasta luego. Nos vemos.